Continúe. Joder. Hombre, tiene 10 opciones. El 0-10 tiene 10. Otra cosa es que lo haga. Paco González, ¿Mallorca o Athletic? ¿Quién va a ganar la Copa del Rey? Uy, la respuesta de Paco puede marcar... Claro, es que yo no me quiero llevar mal con nadie. El futuro del fútbol español. Sí que empatan, por favor, Paco. Yo creo que va a ganar el favorito. Vale. Pues mira. Celebrando... Ya se ha palmado. No he dicho nada. Adiós, Gabarra. Adiós, Gabarra. La Gabarra ya no sale. Se ha escuchado un grito en Mallorca. Gonzalo Miró, ¿cómo calificarías los pitos a Morata en el Bernabéu? Lamentables. Oye, el otro día leí un artículo en el Marca que le habían pitado también en Sevilla con la selección, digo. Sí, hombre, en la Eurocopa. Y en el Wanda. Es que no sé ni qué partido jugó España en el Wanda. Pero no estaba en el Atleti, ¿no? Claro, pero sería pero con la fue selección. Con la selección del Metropolitano. Sí, pero eso fue cuando fue contra Argentina, yo creo, ¿no? ¿O no jugó España contra Argentina en el Metropolitano? Pues sí. Le dimos una paliza, me parece, pero ¿no? una paliza no creo que le pitaran, ¿no? No recuerdo. Somos capaces de cualquier cosa en este país. Pitar al capitán de la selección y cantar los goles de la selección rival es raro. Sí. Bueno, en Francia también pasa, ¿eh? Pasa en muchos sitios. Sí. Bueno, hay mucho raro, en realidad. Joseba Larrañaga, a 7 puntos del Betis, ¿la Real asegura la sexta plaza? ¡May! Escucha, que te lo ha dicho Joseba. ¡May! Pero Mai es nunca en catalán. No, que ha dicho Bay, con B. Ah, Bay. Oye, Joseba, es que no sabes hablar euskera. A ver, dilo bien, Joseba. May. Ahora lo ha dicho bien. Ahora ha entrado. Manolo Lama, ¿está descafeinada esta final de Copa? ¿Cómo que va? Está preciosa, vamos. Yo he vivido una final de Copa entre el Elche y el Recreativo... Entre el Elche y el Recreativo... No, el Elche no, entre el Recreativo de Huelva. En el Mallorca. Y el Mallorca en Elche. En Elche, sí. Y fue un espectáculo, vamos. Vas a ver tú dos ciudades, vamos, locas con el partido. Mónica Marchante. El Madrid y el Barça. Eso es, muy bien. Mónica Marchante, ¿está preparada la selección de Luis de la Fuente para la Eurocopa? Yo creo que sí. Oye, Mónica, ¿qué sentiste cuando dijo Luis Enrique que eras una periodista que daba gusto ver, hacer preguntas y todo eso? Ya lo dijo el otro día en el programa, ¿eh? Dila, sé sincera. Sé sincera. ¿Te gustó? Hombre, si queréis os digo que no me gustó nada y que estoy indignada, pero sería mentir. Bueno, yo diría, por una vez que tiene razón Luis Enrique, no vamos a discutir. Hombre, Miguel. Besos. Fouto, ¿cómo acabará la reunión de Pedro Rocha con la FIFA? Oye, ha dicho Maroto que Pedro Rocha se pira después de la final de Copa. No, que dimite para presentarse luego, ¿no? Ah, que dimite para No, es todo lo contrario. Es bien distinto. Que dimite. Oye, Palomar, ¿qué cosa O sea, que deja a Rafael del Amo para que presida el proceso electoral. Pedro Rocha convoca mañana a la gestora, tiene Clickbait. que dimitir de la gestora y luego se va a presentar a las elecciones. Pues es una vergüenza que se presente. ¿Lo van a inhabilitar o no, Fouto? Esperemos que alguien no, lo porque evite. no hay ningún motivo para inhabilitarle. Nada, ningún. Bueno, Pedro Rocha ni está... Solo el vicepresidente económico. Si lo malo es que ganará. No, que digo que Pedro Rocha ni está investigado ni está imputado en ningún caso. Que Todas las declaraciones que ha hecho son impecables. Las declaraciones que ha hecho son impecables. Habiendo dado todas las explicaciones que ha dado, es normal. Señor, esto es información y no opinión. Este señor no está ni imputado ni investigado en ningún caso de corrupción. Por mucho que lo repita. Pero estaba de vicepresidente económico. No exactamente. No exactamente. Sí, vicepresidente Comisión económico. Económica, y esos contratos, esas mordidas, evidentemente no pasan por la Comisión Económica. Porque pues si mira, yo quiero por robar, error o por emisión, no puede día... presidir ni la casa colectiva de los Yo vecinos. por Rocha no saco la cara para nada, porque es que no me fío de nadie. Pero el otro día me contaron que esos 2 presupuestos de obras en la Federación, el que las propone es el director de Recursos Humanos. Claro. Que es el y que que está Rocha investigado. Es el que decide echarle, porque creo que está echado, o expulsado, despedido, no sé qué. Porque presentan, Paco, 3 ofertas y 2 son falsas. Eso es, y tira para atrás esos presupuestos, porque eran para los que iba a hacer Gruconsa, ¿no? La sociedad esta. A mí lo que me tiene flipado es lo de Rubiales, que con una orden de detención diga, pero sí, hombre, claro que voy. Pero el 6 de abril, coño, cuando termine yo las vacaciones, ¿sabes? O sea, en vez de venir corriendo a demostrar... Claro.
Y ahora mola porque además va a salir la peli de Rubiales, que eso sí que va a ser... Esto sí que hay que seguir. Lo mismo llega a la final de Copa, Paco, el 6 de abril. Pero, Juanma, ¿cómo no va a venir Rubiales si un tío le ha llamado negro y mono a otro y ha ido él a presentar una denuncia? Sí, es verdad, es verdad. Sí. Que venga Rubiales. Porque la agarraron de la bufanda. Porque la agarraron de la bufanda. Oye, compañeros, habéis estado muy bien. Estoy muy orgulloso de vosotros de que volváis de vacaciones así tan... No podemos decir lo mismo. Ha sido un placer, de verdad. Pues busca uno mejor. Un abrazo. Un abrazo, compañeros. Adiós. Señoras, señores, mañana vuelve la radio a partir de las 11:30 en El Partidazo. Estamos encantados. Si tienen previsto viajar, si están viajando, por favor, mucho cuidado. No pasa nada por llegar media hora más tarde. De verdad, no pasa nada. Es que se levanta uno el pie del acelerador, va más tranquilo y hay más tiempo de reacción. La rueda va más pegada a la carretera. La nieve parece menos nieve. De verdad, háganme caso. Levanten el pie. No merece la pena. Un saludo a todos. Hasta mañana. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches y bienvenidos. La Semana Santa de 2024 ya es historia. Arrancamos un nuevo mes, el mes de abril, 1 de abril. Bienvenido al arranque de esta semana. Esto es La Noche de Arjona. En la realización, el gran Javier Campos. Te anticipo el contenido del programa de esta noche. Comenzamos, como siempre, con nuestra crónica negra. La dama oscura del programa es Mónica García. Buenas noches. Hola, Adolfo. Pues hoy vamos a abrir el expediente de José Rabadán, el asesino de la katana. Se cumplen precisamente hoy, 1 de abril, 24 años del triple asesinato de toda la familia. Fue el hijo mayor, José Rabadán, el autor de los crímenes a sangre fría. Creí que estaban durmiendo. Entré en la habitación de mi padre y me cercioré de que estaba durmiendo. Me posicioné en su lado y levanté la espada, pero no fue con la intención de atacarle. Recuerdo que sentí que estaba consumado mi idea, ¿no? Que estaba consumado. Y te lo digo con sinceridad en mi corazón, no fui yo, no, en ese momento no. Pero la espada bajó y bajó sola. Después del boletín de las 2, 1 en Canarias, nuestro especial de esta semana. Carmen Cerván, buenas noches. Hola, Adolfo, buenas noches. En esta madrugada entre el domingo de Resurrección y el lunes de Pascua, vamos a hacer un viaje por el mundo y por el tiempo buscando tumbas rodeadas de misterio. Una de ellas, la de Jesucristo, una tumba vacía porque Jesús resucitó. ¿Dónde fueron depositadas, por ejemplo, las cenizas de John Lennon o de Freddie Mercury? ¿Y dónde están los restos de Hitler o los de Bin Laden? Esta noche puedo informar a los americanos y al mundo de que Estados Unidos ha conducido una operación para matar a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, un terrorista responsable de la muerte de miles de hombres, mujeres y niños. Esta noche, Adolfo, tumbas no encontradas. El especial de 2 a 3, cuando llegue el boletín de las 3 y acabe, apareceremos con el porqué de las cosas. Pedro González, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Además de buscar respuestas sencillas a preguntas complicadas, hoy viajaremos en el tiempo hasta el año 1997. En aquellos maravillosos años recordaremos la liberación del funcionario de prisiones Ortega Lara. El primero en contarlo fue Antonio Herrero en COPE. Ortega Lara parece que ha sido liberado. La respuesta de ETA no se hizo esperar y ese mismo año la banda terrorista asesinaba al concejal Miguel Ángel Blanco. Pero en 1997 tuvo cosas buenas. Buenas tardes y bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. A partir de hoy, cada día, a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso. Era el primer programa de Saber y Ganar que llegaba ese año a nuestras pantallas. Y atención, el acontecimiento musical de 1997 era este. El 6 de septiembre fue el último concierto, en Valladolid, por cierto, de Michael Jackson en España. Qué bueno, Michael Jackson. Yolanda Guirado, esta noche nos visita alguien muy especial, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Pues nos visita Coti, nos visita el artista argentino, autor de temas como Color, Esperanza, seguro que todos lo habéis cantado alguna vez. Pero Coti no solamente es compositor, también les pone voz a sus canciones, canciones como estas. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar, quién te mira y quién se entrega, y nada de esto fue un error.
Y ahora está de gira en España y en Sudamérica. Esto será a partir de las 3 de la madrugada. Estaremos con Coti, pero antes, desde ya, desde este preciso momento, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros en las redes sociales. Somos La Noche de Arjona y también pueden mandarnos, los que se atrevan, una nota de voz, una nota de WhatsApp al 650-564-504. Nos espera una noche, una gran noche de radio. Abrimos el expediente de la Crónica Negra. La Crónica Negra. Expediente 99834. José Rabadán, el asesino de la katana. En el año 2000 toda España se estremeció con un crimen que parecía sacado del guión de una película de terror. Pero esta historia es real y nos sitúa en el murciano barrio de Santiago el Mayor. Allí vivían los Rabadán, una pareja y sus 2 hijos, una pequeña de 9 años y un chaval de 16, que siempre tuvo lo que quiso. Dicen que era el mimado de la casa. Porque era un zagal capricho, de todo lo que le pedía a su padre lo tenía todo en la mano. Se lo daba. Lo que le pedía. Ya era esta semana que iba a comprarle una moto, la que él quisiera. Ella él la tenía vista, la criatura. Los vecinos veían en él a un chico educado, a un chico tímido, al que nunca se veía alternar con otros jóvenes del barrio porque él prefería pasar las horas encerrado en su habitación, jugando con el carísimo ordenador que sus padres le habían regalado. Estaba obsesionado con los videojuegos, sobre todo con uno, el Final Fantasy. Deseaba emular a su protagonista, por eso dijo en casa que quería una katana. Y como solían hacer ante cualquier petición del joven, sus padres accedieron. No podían ni imaginar que aquella fue la peor decisión de sus vidas. La noche del 31 de marzo del año 2000, José Rabadán se fue a la cama con un objetivo en su retorcida mente. Iba a ejecutar un sangriento plan en solo unas horas, porque quería quedarse solo en el mundo. La mañana del 1 de abril, se levantó, empuñó la katana que guardaba con celo en su habitación e irrumpió en la de sus padres. Cuando yo creí que estaban durmiendo, entré en la habitación de mi padre y me cercioré de que estaba durmiendo, me posicioné en su lado y levanté la espada, pero no fue con la intención de atacarle. Recuerdo que sentí que estaba consumado mi idea, ¿no? Que estaba consumado. Y te lo digo con sinceridad en mi corazón, no fui yo, no, en ese momento no. Pero la espada bajó, y bajó sola, con mis brazos, pero bajó. A su madre no le dio tiempo a despertar. La mató mientras dormía. Su padre trató de defenderse, pero aquella afilada arma le arrancó 3 dedos cuando trataba de protegerse la cara. Y el intento fue en vano. A su hijo no le costó demasiado seccionarle la cabeza, que metió después en una bolsa de plástico. Una vez culminada la matanza de sus padres, José Rabadán caminó hacia la habitación de su hermana, una niña con síndrome de Down. Me hubiese gustado que mi hermana hubiese sido sana. De pequeño, cuando todos los niños decían que quería ser veterinarios o médicos, yo decía que yo quería encontrar la cura para mi hermana, ¿no? Para ella, el destino también fue fatal. El cuerpo de la pequeña lo introdujo en la bañera llena de agua. Justo al lado, en el suelo, el del padre, mientras que el cadáver de la madre siguió desangrándose en la cama del cuarto principal. Tras asesinar a su familia, Rabadán se cambió de ropa y puso rumbo a Barcelona. Quería reunirse con una joven a la que había conocido por internet. Días después del triple asesinato fue detenido.
Sin juicio de por medio, José Rabadán fue sentenciado a pasar 8 años en un centro de menores. La vida disciplinada que se lleva en los centros de menores genera hábitos que a día de hoy sigo manteniendo y que hacen que mi vida tenga cierta estabilidad, ¿no? El 1 de enero de 2008, a los 24 años, quedó en libertad. Hace unos años, protagonizó un polémico reportaje en el que contó que se había casado, que tenía una hija, que se había dedicado a invertir en bolsa. Me he rehabilitado y siento que la forma en la que lo he hecho puede ser beneficiosa para otras personas. Sabe que muchos seguirán considerándole siempre un monstruo. Es la historia del asesino de la katana. Hoy, 1 de abril, se cumplen exactamente 24 años de ese triple asesinato de la familia Rabadán. Quiero saludar a Paz Velasco de la Fuente. Es jurista y criminóloga, es especialista en delitos violentos y personalidad psicopática. Paz, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE. Buenísimas noches, Adolfo, y gracias por esta gran invitación. Te lo agradezco mucho. Vamos a situarnos en el hogar de los Rabadán. ¿A qué se dedicaban los padres? ¿Qué se sabe de aquella familia murciana? Pues era una familia trabajadora. El padre era camionero y además era exboxeador amateur. Y esta fue una de las razones por las que empezó a llevar a su hijo cuando era muy jovencito, tenía 10, 11, 12 años, al gimnasio para ver si él se interesaba por algún tipo de ejercicio, de deporte, y sí que es cierto que le empezaron a llamar la atención determinadas prácticas como el judo y otras. Lo que pasa es que era un niño y un adolescente muy inconstante y finalmente ni siquiera pasó a obtener el cinturón blanco. Bueno, su madre era, perdona, Adolfo, disculpa, y su madre era, pues bueno, una madre de familia encantadora que se desvivía por sus hijos, sobre todo por su hija pequeña, de modo que era una familia absolutamente normal y muy querida y respetada en su barrio. Oíamos en el relato que Rabadán era un gran aficionado al juego Final Fantasy. Uno de los personajes porta un sable de samurái. Él le pide a los padres que le compren un sable, los padres acceden y se lo compran, bueno, firmando así de esa manera su sentencia de muerte. El objetivo inicial era acabar con los padres y la hermana, es decir, todo lo que ocurre el día 1 de abril del año 2000 fue fruto de la planificación o de algún tipo de enfermedad mental, en tu opinión. Yo creo que fue producto totalmente de una planificación. Esto no quiere decir que cuando el joven Rabadán pide a su padre una katana carísima que compró con gran esfuerzo, igual que hizo cuando le pidió un ordenador, por supuesto en la mente de ese adolescente no estaba el objetivo final de acabar con su familia. Pero sí que es cierto que después de una serie de eventos y de circunstancias que ocurren en su entorno familiar, él comienza a planificar esa muerte. De hecho, está más de una semana y media pensando en cómo lo tiene que hacer. De hecho, la noche de los hechos, la madrugada de los hechos, cuando él ya se dirige con esa katana en mano primeramente a la habitación de su padre, son las 6:30 de la mañana aproximadamente, se da cuenta de que apenas hay luz y espera un poco más. Es decir, hay planificación, hay espera y está decidido, hay una intencionalidad clara, con una motivación que yo creo que es bastante interesante de analizar, para matar a su familia, de modo que no creo que en ningún momento podemos estar hablando de un estado de alucinación cuando comete el crimen o de un brote psicótico. Yo veo planificación, una pauta y un íter temporal muy claro. Paz, ¿cómo y cuándo son descubiertos los cuerpos sin vida de la familia? Pues lo cierto es que son descubiertos a través de 3 llamadas telefónicas. Me explico. El primero, cuando acaba de cometer este familicidio, una tipología de asesinato múltiple en un solo acto, él llama al 091 y dice que ha matado a toda su familia. La persona que le atiende en la centralita no da crédito, de modo que no envía a nadie. Una hora y media después, vuelve a llamar, el policía reconoce su voz, dice, ya han ido a mi casa
a ver a mi familia, a comprobar que realmente ha asesinado a mi familia. Y el policía, un poco molesto, le dice: oye, ¿por qué no te diriges, tratándole como un chavalito, por qué no te diriges a una comisaría y vas a declarar lo que me estás contando? Lo que hace Rabadán, al ver que no está siendo creído, llama a uno de sus mejores amigos, a Guillermo, y le dice: lo he hecho. Esto quiere decir, revela esta frase, que él ya tenía esa intención previa y que incluso la había compartido, esta intencionalidad con su amigo. De ahí que considere que no existe ningún tipo de patología a la hora de cometer el crimen de José Rabadán. Y es Guillermo el que, asustado, creyendo que Rabadán ha cumplido esa amenaza y ese plan, llama a la policía. Entonces, claro, esta tercera llamada es la que hace que avisen a una patrulla y se dirijan a la calle Santa Rosa, descubriendo así los cadáveres de la familia de José Rabadán. Paz, al ser menor de edad, el asesino de la Katana fue condenado a 8 años de internamiento en un centro de menores, además de 2 años de libertad vigilada. ¿Qué se sabe de cómo fue su estancia en el centro de menores? Yo juraría, y perdona, Adolfo, que te rectifique, que fueron 6 años más 2 de libertad vigilada, en total 8. Yo lo tengo así en mis informes, ¿de acuerdo? Pues fue un chico excepcional. Se comportó de una manera totalmente educada. De hecho, José Rabadán era una persona muy educada. Nunca había tenido ningún encontronazo, nunca había tenido ningún tipo de pelea ni de respuesta violenta con nadie de su entorno. Y se comportó de una manera muy correcta. Y dentro de este centro de menores, yo creo que hay 3 elementos que me gustaría destacar, porque tiene mucho que ver con la personalidad de este asesino. Hoy en libertad, hoy totalmente rehabilitado. De hecho, va a hacer ahora 24 años, como tú muy bien has dicho, ya día 1 de abril, que está en libertad, y jamás ha vuelto a tener ninguna conducta delictiva. En primer lugar, recibió cartas de admiración, de amor, llegó a tener un vis a vis con una jovencita con la que incluso trazaron planes de boda, pero lo que sí que es cierto es que hubo un elemento, algo clave, que le hizo cambiar su vida. De hecho, es lo que le ha llevado a convertirse en quien es en la actualidad. Era una carta de un preso que se le envió desde el centro penitenciario, Mansilla de las Mulas, en León, que le recomendaba que se pusiese en contacto con una iglesia evangélica que ayudaba a las personas que habían cometido determinados delitos y les ayudaba a rehabilitarse. Y eso se puso en contacto con la Asociación Evangélica Nueva Vida, y la vida de José Rabadán, desde el momento que salió del centro penitenciario de menores y ya en esa libertad vigilada, cambió y llegó a ser quien es hoy en día, Adolfo. Paz Velasco de la Fuente, gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, no debemos olvidar un detalle importante en el expediente del asesino de la Katana. Lo mencionábamos al principio. Rabadán era un fanático de los videojuegos, se sentía casi la encarnación de un personaje de Final Fantasy. ¿Hasta qué punto puede influir en un niño o en un adolescente el exceso en el uso de los videojuegos? Vamos a hablar con José Antonio Tamayo, es psicólogo sanitario del Centro Activa Psicología. José Antonio, muy buenas noches, bienvenido a COPE. Muy buenas noches. Oye, ¿puede llegar a existir una verdadera dependencia a los videojuegos en los jóvenes? No sé, como el de la persona que depende del tabaco o del alcohol. Sí, la dependencia a los videojuegos es un fenómeno tan conocido y tan estudiado como la dependencia a otro tipo de sustancias químicas o otro tipo de adicciones comportamentales. Desde 2013 se conoce oficialmente esa categoría diagnóstica, trastorno del juego por Internet, que básicamente se caracterizaría por 4 características comunes, ¿no? Una sería la falta de control que tiene el jugador sobre la actividad que está haciendo. Otra sería la priorización del juego sobre otras actividades de la vida cotidiana. Otra sería la persistencia, la perseverancia en el juego a pesar de las consecuencias negativas que pueda estar teniendo su uso en esa vida cotidiana. Y una cuarta característica sería el deterioro que el juego está implicando en áreas importantes de la vida de la persona debido a ese exceso de uso.
¿Hay síntomas evidentes de alguien que pueda ser un videoadicto? Bueno, podríamos hablar de varias características, síntomas que serían bastante reveladores. No tienen que cumplirse todos para que podamos encontrarnos ante una adicción, pero, por ejemplo, los más comunes podría ser una preocupación excesiva, tanto en forma de pensamiento, en forma de fantasía, en forma de las conversaciones acerca de los videojuegos, de cómo poder planificar la siguiente actividad. Otro sería la necesidad que tiene el jugador de aumentar la frecuencia o el tiempo que dedica al juego. Y otro bastante revelador sería la pérdida de control que siente la persona a la hora de poder establecer en qué momento inicia el juego y sobre todo en qué momento lo interrumpe o lo finaliza. Y por señalar un cuarto, también es bastante común encontrar que cuando el jugador no puede acceder al juego, se ve frustrada su intención de jugar, experimenta lo que sería parecido a un síndrome de abstinencia, es decir, irritabilidad, ansiedad, malestar, que se alivia cuando se tiene acceso al juego. Oye, ¿existen perfiles de personalidad que puedan ser más propicios a la hora de adquirir una adicción a este tipo de juegos? Bien, no existe como tal un perfil de personalidad específico que pueda predecir de forma concluyente la adicción a los videojuegos, porque por lo general, tanto en el desarrollo de este tipo de adicción como de cualquier otra, influyen factores tanto genéticos como psicológicos y sociales. No obstante, sí que podemos mencionar algunas características de personalidad o características del entorno del jugador que sí que pueden aumentar el riesgo o la probabilidad de desarrollar esta adicción al videojuego. La más conocida y la más estudiada puede ser la impulsividad a la hora de no contener el deseo, la inclinación hacia el juego. También, por ejemplo, se ha estudiado bastante la relación con la búsqueda de emociones fuertes, de sensaciones intensas, la introversión y también la necesidad que a veces tienen algunos jugadores por conseguir metas, por conseguir resultados, la necesidad de logro que se llama. Y por comentar una última característica también bastante frecuente sería la falta de apoyo social que puede encontrar el jugador en su entorno de vida. José Antonio, está claro que el videojuego en sí mismo no es una amenaza. Una adicción a un personaje concreto o a un juego concreto ¿puede empujar a matar o tiene que haber de fondo alguna patología? En el caso de Rabadán, los psiquiatras le diagnosticaron una psicosis epiléptica idiopática. ¿Debo entender que llegar a ese extremo tiene que tener asociado esa adicción al videojuego más un fondo de patología mental? Probablemente, en la mayoría de los casos así sea. Hay que reseñar que los videojuegos en sí son formas de entretenimiento y para la mayoría de las personas no conlleva ni el desarrollo de una adicción ni tampoco les lleva a cometer comportamientos agresivos o violentos, ¿no? Que quizá habría que hablar de una combinación de factores entre los que se encuentran, por ejemplo, rasgos de personalidad, antisocial, narcisista, que puedan predisponer a la violencia, a veces también problemas de salud mental que no hayan sido identificados ni tratados convenientemente, y el acceso también incontrolado a contenidos de carácter violento pueden hacer seguramente que las personas con esa vulnerabilidad puedan llegar a mostrar comportamientos violentos, como en el caso de José Rabadán, pues llegar al femicidio. José Antonio Tamayo, psicólogo sanitario. El Centro Activa Psicología es un centro que trabaja, supongo, alrededor de estos asuntos, ¿no? Sí, tenemos parte de nuestro servicio se orienta al tratamiento de las adicciones a sustancias y también a las adicciones comportamentales, como la de los videojuegos en este caso. Señor Tamayo, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias. Un placer. Buenas noches. Después de cumplir casi 8 años de encierro, José Rabadán quedó libre el 1 de enero de 2008 con 24 años. Por el hecho de ser menor de edad en el momento de cometer el parricidio, salió a la calle sin la obligación de acudir de manera periódica a un juzgado. Se había convertido en un ciudadano libre,
como si jamás hubiera matado a sus padres y a su hermana. Hoy, cuando justo se cumplen 24 años de aquel triple asesinato, hemos abierto el expediente del asesino de la katana.